tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SENAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta hora les voy a acompañar en el análisis de un tema pues que siempre nos interesa porque de alguna u otra forma pues todas las personas sueñan con tener pues su propio negocio. Entonces por eso hoy vamos a hablar sobre empresas innovadoras pero con un enfoque sostenible, porque la tendencia mundial es hacia eso, a que se desarrollen empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, pero desde un enfoque sostenible, que sean amigables con el ambiente, que promuevan el crecimiento de las comunidades, que se engarcen de una manera positiva con las localidades donde se desarrollan y que promuevan, por supuesto, el desarrollo de su gente. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Ana Francis Carballo, quien es académica y coordinadora del Laboratorio de Biorefinería de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada. Muchísimas gracias. También nos acompaña a Celestina Brenes Porras, quien es especialista en bioeconomía y en cooperación del IICA. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Carola Medina Oriamuno, quien es gerente de Alianzas Estratégicas Biomateriales del CINDE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Estos temas siempre revisten gran interés precisamente por lo que yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Porque si bien pues tenemos grandes empresas que se desarrollan a lo largo y ancho del país, algunas de ellas con un carácter transnacional, pues estas siempre tienen ese tipo de encadenamientos, ¿verdad?, productivos que involucran a empresas más pequeñas e incluso a MIPYMES, y por eso es importante insistir en este tipo de temas que promuevan precisamente esas empresas que tengan ese corte innovador y sobre todo pues esta tendencia hacia procurar que sigan una modalidad de desarrollo sostenible. Ahora, todo esto se engarza en lo que se ha denominado la bioeconomía, que es el pilar fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Pero, ¿qué entendemos por bioeconomía? Bueno, para nosotros lo vemos como una muy buena oportunidad de desarrollo, ya que la bioeconomía permite el uso de la naturaleza y de muchos recursos que están disponibles, que Costa Rica es un país que tiene muchos de estos recursos disponibles para el desarrollo de estas nuevas empresas. Pero a mí en lo personal me gustaría mucho escuchar a Celestina, que nos cuente un poquito más, ya que ella es experta en el tema. Gracias, Ana. Bueno, importante comentarles que esto es una visión que hemos construido en el IICA, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Tal vez para ponernos un poco en contexto, es un organismo internacional, tiene 34 países miembros, donde se encuentran países del Caribe, América Latina, Estados Unidos, Canadá y también una oficina permanente en España. Y uno de los grandes trabajos que nos hemos dedicado es a entender, uno, qué es la bioeconomía, qué pasó en el mundo cuando la bioeconomía se estaba desarrollando y finalmente qué podemos hacer nosotros como IICA para apoyar estos desarrollos bioeconómicos. Lo primero es que nos dimos cuenta que la bioeconomía es un concepto heterogéneo. Cada país tiene una definición de bioeconomía. Sin embargo, concuerdan en ciertos elementos que nosotros denominamos como los principios fundadores o principios principales de la bioeconomía. Por ejemplo, cuando hablamos de bioeconomía, ¿de qué estamos hablando? De ciencia, tecnología e innovación, por eso es tan importante que la academia nos acompañe. Cuando hablamos de bioeconomía, también hablamos de valor agregado y también estamos hablando de sostenibilidad y, por supuesto, que la materia prima tenga un recurso biológico. También es súper importante comentarles que la bioeconomía tiene su aplicación en diferentes ejes o aplicaciones que en el instituto denominamos como senderos de la bioeconomía. ¿Eso qué quiere decir? Que la bioeconomía se ve reflejada y ya se aplica en campo por medio de biotecnología, biocombustibles, biorefinerías y lo que hoy nos convoca, que son los bioemprendimientos, los que nos permiten hacer empresas innovadoras sostenibles. Qué importante conocer este concepto, porque es algo que se está desarrollando mucho, pero tal vez no hablamos lo suficiente en el país todavía sobre esto. Sí, tal vez para comentarles, nosotros en CINDE, desde el Hub de Biomateriales, trabajamos en un sendero específico de la bioeconomía que le hemos llamado la bioeconomía avanzada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros apoyamos iniciativas de empresas
o emprendimientos que están desarrollando nuevas tecnologías a partir de lo que decía ahorita Celestina, que son los principios biológicos, que son a partir de la biodiversidad, por ejemplo, del uso de microorganismos, del uso de residuos agrícolas, del uso de microalgas, para producir bienes de alto valor agregado para diferentes industrias. Entonces, por ejemplo, hemos apoyado a empresas que están utilizando las microalgas, que son estos microorganismos como verdecitos que vemos en ciertos medios acuosos para producir bioherbicidas, por ejemplo, que son 100% amigables con el ambiente, que no generan contaminación y que tienen mucho valor agregado. O algunas empresas que, por ejemplo, están desarrollando cosméticos o cremas o algunos productos que son dermatológicos a partir de ciertos residuos de ciertos productos agrícolas, que son, por ejemplo, no sé, la papa o puede ser la yuca y demás. Entonces son empresas que contribuyen al crecimiento económico a la vez que están ayudando a reducir el cambio climático, que están ayudando, ¿verdad?, en términos de el desarrollo sostenible. Entonces, digamos esto para ponerlo en contexto, ¿qué podríamos nosotros desde el Hub de Biomateriales ejemplificar, digamos, como empresas sostenibles en el área de bioeconomía? Hay algunas de estas empresas que también ayudan a generar un concepto que se llama bioeconomía circular, donde muchos, como mencionaba Carola y ahora lo mencionaba Celestina, muchas de las materias primas que se utilizan para el desarrollo de estos nuevos emprendimientos son desechos que vienen de otro proceso productivo. Entonces eso permite generar una circularidad dentro del proceso productivo y permite mitigar el daño ambiental que tienen algunas de las grandes empresas y generar recursos en algunos productos que, por ejemplo, tienen cierta estacionalidad, como el café. Entonces, la producción de café como tal, como bebidas, ocurre en ciertas épocas del año, pero otras épocas del año podrían estar abiertas a generar otros productos derivados de los subproductos del beneficiado principal del café. Sobre este tema conversamos con Jimmy Porras Barrantes, quien es el gerente de innovación y sostenibilidad de Cope Tarrazú, RL. Él nos comentó cómo las bondades del país para desarrollar negocios biotecnológicos y crear economía circular ha favorecido que una empresa como Cope Tarrazú RL cuente con varios productos alternativos elaborados con subproductos del café. Costa Rica considero que tiene un gran potencial para desarrollar empresas con enfoque de innovación y sostenibilidad, principalmente porque si vemos la biodiversidad como tal con la que cuenta el país, ¿verdad? Hay un gran potencial dentro de esa biodiversidad para desarrollar nuevos emprendimientos, ¿verdad? Que sean emprendimientos innovadores y que tengan ese enfoque de sostenibilidad. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros desarrollamos acá en Copetarrazú y que hemos visto que en otras empresas también se está aprovechando mucho, es el desarrollo de bioinsumos, por ejemplo, aplicando biotecnología, aprovechando microorganismos que ya están en el ambiente y cómo estos microorganismos nos ayudan a desarrollar cultivos más sanos y más sostenibles con baja carga química. Por otro lado, también tenemos un gran potencial desde el punto de vista de economía circular, cómo podemos generar un aprovechamiento, en este caso de los residuos que se generan. Hablando en nuestro caso, ¿verdad? Que es la parte agrícola, pues tenemos un importante volumen de residuos que cuando uno los caracteriza y se da cuenta todos los componentes que hay detrás de esa biomasa, pues hay un potencial también para el desarrollo de nuevos emprendimientos, de nuevos productos, de nuevos negocios que también respondan a las necesidades como tal que tenemos como país y que también necesidades que existen a nivel global. Y por otro lado, pues en términos de sostenibilidad, ya Costa Rica está posicionado como un país verde, un país que ha apostado por la sostenibilidad, y yo creo que eso también nos permite, desde un punto de vista de innovación, posicionarnos como punto de lanza para atraer inversión hacia el país, este, que nos permita desarrollar ideas innovadoras que atiendan las necesidades que tenemos nosotros acá a lo interno, como también necesidades que pueden estar teniendo clientes en el exterior a nivel internacional. Nosotros en la cooperativa, desde el año 2011 contamos con un departamento de investigación y desarrollo
que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En este momento, pues ese departamento ya pasó a llamarse Innovación y Sostenibilidad. Entonces, aquí vemos cómo ya estamos combinando estos dos temas, ¿verdad? No están separados, sino que los vemos como un todo. Pero básicamente nosotros iniciamos con resolviendo un problema que teníamos o una necesidad que teníamos, que era la gestión de los residuos del proceso de beneficiado de café. ¿Qué pasaba hace muchos años? La pulpa de café como tal literalmente iba a los ríos, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos desde hace ya bastante tiempo a cómo gestionar de manera diferente la pulpa de café. Y ahí nos dimos cuenta que podíamos transformar esa biomasa en un fertilizante orgánico. Entonces empezamos a trabajar procesos de compostaje que fueron mejorando en el tiempo. Más o menos en el año 2016 arrancamos con un proceso un poco más estructurado, donde empezamos a caracterizar esa biomasa que nosotros teníamos y empezamos a ver el potencial que tenía. Entonces, concentrándonos en la pulpa de café, entonces teníamos un tema del volumen de residuos, 30.000 toneladas por cosecha, es lo que nosotros generamos. Aparte de eso, en el proyecto Nama Café, nosotros determinamos que el 80% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso industrial, básicamente, ¿verdad? Si lo delimitamos ahí, el 80% de las emisiones vienen de la pulpa de café. Entonces ahí ya había un tema también ambiental que había que atacar, no solo un tema de manejo de residuos, sino un tema también de emisiones. Y empezamos a caracterizar ese material y nos dimos cuenta que nutricionalmente, por ejemplo, la pulpa de café tiene un enorme potencial. ¿Por qué? Porque la pulpa es alta en fibra, es alta en proteína. Y bueno, ahí en conjunto con la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, desarrollamos una harina de pulpa de café, que es un producto alto en fibra, libre de gluten, ¿verdad? Que puede combinarse con otras harinas para hacer pan, galletas, varios tipos de repostería, entre otras cosas. También con la misma pulpa de café ya la estábamos transformando en un fertilizante orgánico, pero siempre la pregunta fue, ¿y cómo podemos darle un mayor valor agregado a esto? Y ahí nació un producto que se llama Ecofértil Plus y Ecofértil Calcio Magnesio. Básicamente nosotros lo denominamos como una organoenmienda y lo que pensamos a futuro es poder transformar ese producto en un fertilizante organomineral. Básicamente es un fertilizante que se compone de un 70% de una matriz orgánica, que en este caso sería nuestra pulpa de café, y un 30% con minerales que nosotros añadimos de acuerdo a las necesidades que tienen los suelos acá en la región de Los Santos, los suelos de nuestros asociados. Entonces ahí lo que buscamos también es generar un nuevo fertilizante que nos permita reducir el uso de fertilizantes nitrogenados en el momento también que estamos enriqueciendo la materia orgánica del suelo y mejorando la estructura como tal del suelo. Entonces esos son dos ejemplos muy puntuales de productos que estamos desarrollando. Una interesante experiencia. Ahora, se pregunta una, ¿qué tanto se ha desarrollado este tema de las empresas innovadoras con enfoque sostenible y particularmente este tema del que estamos hablando de la bioeconomía en Costa Rica? Creo que, como decía Celestina hace un momento, se hace vital la parte del desarrollo de bioeconomía de base científica. Entonces, hay muchos de los proyectos que se desarrollan desde la academia que tienen toda la potencialidad de convertirse en nuevos emprendimientos. Pero a la vez, creo que Costa Rica se caracteriza por tener muchas personas que están muy interesadas en la parte de emprendimiento y son muy innovadoras. Entonces, dentro del tiempo que tenemos de interactuar con el Hub de Biomateriales y en algún momento hicimos ya una intervención con el ICA en la parte de bioemprendimientos, uno empieza a mapear dentro del país que hay muchas iniciativas que son muy innovadoras. Entonces, uno puede ver muchas oportunidades para el país y sobre todo muchos espacios en los que la interacción entre la academia y los emprendedores pueden generar nuevas empresas que surgen desde la academia, desde investigaciones que se están haciendo en la academia,
o bien la interacción entre la academia y un emprendimiento que lleva en marcha puede ayudarle a subir el nivel tecnológico y a desarrollar productos de mayor calidad para poder llegar a un mercado más competitivo. O sea, no pensar solo en un mercado local, nacional, sino pensar en un mercado regional y global. Bueno, sí, sumado a lo que está diciendo Ana Francis, específicamente, aquellos bioemprendimientos que incorporan aplicaciones tecnológicas son aquellos que tienen la capacidad de poder llegar a internacionalizarse con mayor rapidez, ¿verdad? Y esto específicamente porque el tema innovador es bastante amplio y se encuentra bastante fuerte. En Costa Rica esta temática se ha estado desarrollando. El año anterior llegó un primer comité de inversión en bioeconomía a Costa Rica a financiar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, esto también nos demuestra que el país se está posicionando a nivel internacional en el sentido que Venture Capital, inversión de riesgo, está llegando al país para buscar colocar el capital y apoyar este tipo de empresas. Sí les comento que en el 2015 a nivel internacional el tema de los bioemprendimientos tuvo un auge y fueron en 3 sectores específicos, en el sector de alimentos, en el sector de la salud y por supuesto en el sector de la agricultura. Vamos a ver, el tema de sostenibilidad en Costa Rica es un tema como casi que intrínseco, inclusive ahora dentro como de nuestra cultura e incluso dentro de los negocios. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las empresas y los emprendimientos no saben necesariamente que están desarrollando tecnologías o que están desarrollando productos en el área de la bioeconomía, porque a veces lo ven como un concepto un poco lejano. Lo que nosotros hemos estado trabajando junto con la UNA, con el ICA y con otros actores es hacer ver a esos emprendedores y a esos empresarios que ya están trabajando en el ámbito de la sostenibilidad, que están trabajando en el ámbito de la bioeconomía, pero que se incorporan más ciencia y más tecnología y más innovación, sus productos pueden tener una mayor salida en el mercado. Entonces, creo que es un tema que ya en el país desde hace bastantes años se viene desarrollando, pero tal vez que le hace falta un poco más de conocimiento y de más ciencia a lo que estamos desarrollando. Ahora que escuchábamos a Jimmy de Copetarrazú, él nos hablaba, por ejemplo, del tema de los bioinsumos. Vemos ahora un movimiento muy importante dentro del sector agrícola, por ejemplo, para sustituir lo que son los fertilizantes que son químicos por fertilizantes que son orgánicos, ¿verdad? Que son sostenibles, porque están con una serie de regulaciones de acceso al mercado, porque entonces son empresas que quieren exportar a Europa, por ejemplo, y que necesitan entonces hacerlo con productos que sean orgánicos. Estamos viendo un crecimiento en esa parte. También hemos estado viendo un crecimiento y mayor interés, por ejemplo, en toda la parte de bioempaques, por ejemplo. Entonces, con todas las regulaciones de sustitución de plástico de un solo uso, entonces las empresas están muy, ¿verdad?, buscando alternativas. Lo que pasa es que quizás no se ha generado una industria tan grande en el país en esta temática, pero vamos hacia eso, porque el mercado y el consumidor lo está pidiendo. Hay que sustituir el plástico de un solo uso. Entonces, toda la parte de bioplásticos. La parte de biocosmética, por ejemplo, vemos empresas nacionales desarrollando productos a partir, no sé, de aloe vera, por ejemplo, a partir de ciertos microorganismos o de ciertas plantas. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? El país va creciendo, pero sí todavía hace falta mucho más apoyo para este tipo de emprendimientos. Pero hay muchas oportunidades, por lo que ustedes han comentado aquí brevemente en este primer bloque, para esas empresas que quieren tener un enfoque innovador y además un enfoque sostenible. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con Una Mirada, que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y SINAC S.A. Hoy con el tema del cómo tener empresas innovadoras que tengan un enfoque sostenible, una tendencia nacional y mundial en el cual pues empresas de todo tamaño pues enfrentan este reto de tener, ¿verdad?, prácticas innovadoras, productos innovadores e incorporar en ellos tecnología y por supuesto ese enfoque sostenible. Comentábamos un poco sobre la situación de este tema en Costa Rica. Preparando el programa leí por ahí que en Costa Rica hay más o menos unas 500 empresas
multinacionales de media y alta tecnología a las cuales se insertan una serie de pequeñas, medianas y no tan pequeñas empresas, ¿verdad? Y diferentes proveedores nacionales que han ido incorporando en esto, aprovechando pues esas oportunidades que brindan el mercado en este sentido. Pero ahora, ¿cuáles entonces, en resumen, deben ser esas características que tenga una empresa para considerarla que es como parte de este proceso de la bioeconomía? Tienen que tener 4 elementos que nosotros consideramos como los principios fundamentales que me referí al inicio. Tienen que tener alta agregación de ciencia, tecnología e innovación. La base, la materia prima, tiene que ser productos de origen biológico. Al mismo tiempo, se tiene que procurar que todo el proceso, tanto como el producto, sea sostenible, y finalmente tenemos que hablar de valor agregado, como por ejemplo lo que nos estaba comentando Jimmy en Tarrazú, o lo que nos comentó Ana en el proceso del café, ¿verdad? En un inicio estamos viendo que es una materia que incluso puede ser un residuo, y lo estamos convirtiendo y transformando en otro biomaterial. Ahora, no todas las empresas tienen acceso a la alta tecnología. ¿Cómo hacemos para en el país empezar a trabajar, o si ya lo hemos trabajado, fortalecer un acceso más igual? Porque sabemos que, pues, que en el país en general, mira, a lo largo y ancho, no todo el mundo tiene igualdad de condiciones en materia de acceso a todo tipo de tecnología, independientemente para que sea. Yo creo que ahí es donde se convierte en un aliado muy poderoso la academia. Creo que en general es un esfuerzo que hemos estado haciendo las universidades públicas, y muchas estamos muy abiertas a recibir a esos emprendedores en nuestros espacios para ayudarles a hacer en etapas tempranas hasta prototipado, ¿verdad? Y ayudarles a desarrollar tecnologías que ellos puedan enseñar a un inversor para ya pasar a una etapa donde ellos mismos puedan producir. Pero esa dinámica entre academia y emprendimiento e industria en etapas tempranas es muy importante, porque la inversión es muy fuerte. O sea, como son empresas de base tecnológica, científica tecnológica, la inversión inicial se vuelve muy fuerte. Pero nosotros estamos muy abiertos a generar esa dinámica al inicio para poder generar prototipos y que ellos puedan mostrar realmente que el producto se puede hacer y buscar inversores para llegar a etapas más arriba. Otra cosa que creo que Costa Rica cuenta, yo considero que es un privilegio, es el Centro Nacional de Alta Tecnología. Eso no lo tienen muchos de los países, ni siquiera algunos de los países suramericanos, y nosotros lo tenemos ahí, y siempre se concibió al SENAT como un vínculo, ¿verdad? Justamente como ese eslabón entre las cosas que se desarrollan en la academia y cómo le puedo demostrar a un empresario que eso se puede escalar y se puede llevar a un nivel superior. Entonces creo que es llegar a las universidades y tocar la puerta, y van a encontrar los espacios como el INA también están muy abiertos a recibir a emprendedores y a trabajar de la mano con ellos, porque muchas veces nos hemos topado que no es solamente la parte científico-tecnológica lo que hay que ayudarles, sino que puedo tener una persona que tiene una excelente idea, pero que le hace falta formación en la parte de negocios, o que le hace formación en otras áreas. Entonces, las universidades se convierten en esos espacios donde se le puede dar un acompañamiento más integral para que pueda concretar esa idea que tiene el emprendedor. Sí, usando una palabra que usa mucho Ana Francis, hay como 2 semilleros de este tipo de empresas. Uno puede ser la misma academia, la misma universidad, esos estudiantes o esos investigadores y esos profesores que están constantemente desarrollando conocimiento en esos centros de pensamiento, y que lo que necesitan es un empujón para que ese conocimiento no se quede en la universidad y pueda salir. Esa es como una parte de ese semillero, y es lo que decía ahorita Ana Francis, que son personas que tienen el conocimiento científico, pero tal vez les hace falta el tema de negocios. ¿Cómo yo convierto esta idea en un negocio? Entonces, ahí hay un acompañamiento importante que muchos actores del ecosistema y que estamos trabajando, bueno, del Hub de Biomateriales, pero otros actores con los que estamos trabajando, venimos tratando de impulsar, ¿verdad?, esa incubación de esos proyectos que salen desde la academia. Y hay otro tipo de semillero que es, por ejemplo, aquellos empresarios que más bien salen, por ejemplo, de las zonas rurales, aquellos agricultores, aquellos, por ejemplo, empresarios que están en el campo, que están
¿verdad? En zonas, por ejemplo, costeras o incluso en zonas indígenas que tienen el conocimiento autóctono, endógeno sobre las propiedades que puede tener un producto, ¿verdad? Y que lo que necesitan es ese acompañamiento de un científico para cómo yo escalo ese producto en algo que sí realmente pueda generar valor a la sociedad y el acompañamiento también económico. Entonces hay como varios semilleros ahí de posibles empresas ¿verdad? Y requerimientos de acompañamiento. Sí, bueno, también además de lo que menciona tanto Carola como Ana Francis, nosotros identificamos que en las primeras etapas es necesario digamos, contar con fondos no reembolsables. ¿Por qué? Porque es cierto que no siempre se va a poder tener acceso a esa infraestructura, a esos grandes mentores, por eso hay que hacer vínculos súper importantes, crear un ecosistema donde cada quien sepa qué es el papel que necesita desarrollar para dar como los aportes requeridos. Yo soy una persona que estoy emprendiendo en bioeconomía, quiero utilizar a alguien que me enseñe sobre la brosa del café, por ejemplo. Puedo saber que en la academia cuento con una serie de especialistas que me pueden ayudar a desarrollar esta temática, pero también necesito fondos no reembolsables que me permitan hacer crecer mi idea, llegar al producto mínimo viable, y por eso un paso antes de este elemento, nosotros consideramos que la idea hay que analizar la viabilidad desde el inicio. O sea, no estamos hablando de una idea que llegue al producto mínimo viable, tenga ventas y a ese momento se le analice si tiene viabilidad o no. Más bien, desde el punto de idea hay que contemplar si sirve o no para el mercado y la necesidad que va a llegar a cumplir, ¿verdad? O a subsanar. Sí, qué importante eso, ¿verdad? Porque es como iniciar con el pie derecho, dirían nuestros abuelitos. Sobre este tema conversamos en Una Mirada con Álvaro Peralta, quien es gerente de la empresa de biotecnología UREC y presidente de Costa Rica Biomet, CR Biomet, quien enumeró los retos legales y culturales que enfrentan las empresas innovadoras con enfoque sostenible. Bueno, yo considero que hay varios desafíos que las empresas enfrentan. Algunos son sistémicos o son propios de la estructura eh, institucional y legal del país. Y otros retos que creo que tal vez son inclusive un poco más complejos son culturales. Hay algunas regulaciones y algunas leyes que son, vamos a ver, entorpecen un poco el desarrollo de la innovación en el país. En el campo nuestro, que tiene que ver con investigación y desarrollo, especialmente en áreas de biotecnología, tenemos, por ejemplo, cosas como las dificultades para la importación de insumos para la investigación, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Las universidades públicas y los centros de investigación públicos tienen, además de ya digamos, la parte normativa adicional que tienen por ser instituciones públicas, les lleva a ser ineficientes en la compra de ese tipo de insumos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la investigación y desarrollo? Nos ponemos como país en una posición de desventaja competitiva con otros países porque tardamos mucho tiempo en tener los insumos necesarios para investigar. Y en un mundo competitivo, pues obviamente otros países, imagínense, haciendo la misma investigación, van a tener acceso a los insumos mucho más rápido y en Costa Rica mucho más lento. Y cuando digo mucho, es mucho. Un ejemplo, por ejemplo, que nos ha pasado a nosotros ya varias ocasiones, hemos tardado hasta 15 semanas en recibir un insumo para hacer parte de una investigación. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, ese insumo el laboratorio lo hubiera tenido en cuestión de horas, máximo días. Y también hay otro elemento que tal vez no se toca tantísimo. Hay pocos incentivos fiscales para hacer investigación y desarrollo. De nuevo, en el contexto en el que vivimos, eso no necesariamente es bien visto, pero la realidad es que los países desarrollados han demostrado que al crear incentivos fiscales para promover la investigación y el desarrollo, la innovación, prácticas innovadoras
y que las empresas del sector privado inviertan en ese tipo de innovaciones, son muy efectivos. ¿Cómo se pueden hacer esos incentivos fiscales? De muchas formas. O sea, puede ser, por ejemplo, que sean amortizables en tiempo, ¿verdad? Y que no se tomen como gastos del periodo, que se puedan amortizar en tiempo, etcétera. Hay una gran cantidad de formas que se pueden estructurar esos incentivos fiscales, y cada país desarrollado lo ha hecho de forma diferente, pero lo ha hecho. Otro reto importantísimo es la disposición del sector público de financiar o cofinanciar la innovación en el país. Entonces, esos son temas importantes. El otro que le mencionaba, digamos, la otra área grande es la cultural, y el reto cultural o los desafíos culturales son importantísimos. Eh, por ejemplo, algunos tienen que ver con el conocimiento y la disposición de las personas a arriesgar a la hora de emprender, eh, por ejemplo, a abrirse a la posibilidad de recibir inversionistas y ceder parte del capital accionario de la empresa, si es una empresa. Eso es importantísimo, y muchas veces hemos encontrado casos, no solo como empresas, sino a través del clúster de tecnología también. Hemos visto casos donde hay empresarios que no están dispuestos a ceder parte del capital para recibir inversión, y entonces se bloquea la posibilidad de un inversionista en ese proyecto. Este tema de la biotecnología tiene una relación particularmente importante con el tema de la ruralidad y de la biodiversidad. ¿Por qué? Creo que uno de los puntos claves ahora que están muy de moda, los objetivos de desarrollo sostenible, es que en lo que hemos conversado en el transcurso del programa, hemos hablado de valor agregado, de las cadenas de valor de los productos, y que muchos de estos emprendimientos permiten la circularidad de la economía como tal. Entonces, muchos de estos emprendimientos se basan en buscar un valor agregado a un desecho, y muchos de esos desechos son desechos agroindustriales. Y si nosotros vemos al país, ¿verdad?, conociendo a Costa Rica, esos cultivos y grandes extensiones de cultivos se encuentran en zonas rurales. Entonces, las zonas rurales es donde están los desechos agroindustriales, que tienen la potencialidad de convertirse en las nuevas materias primas para estos nuevos desarrollos tecnológicos. Y sería, creo yo, muy poco adecuado pensar en un modelo donde yo traslado esos desechos desde las zonas rurales hacia la zona central, ¿verdad? Entonces, eso es una pérdida de dinero y es una pérdida de oportunidades para las regiones donde estos desechos están en este momento. Sí, como decía yo hace un ratito, las actividades pesqueras, agrícolas, forestales son un pilar de la bioeconomía. Y por un lado, lo que, como Ana Francis estaba mencionando, esos insumos biológicos que se generan a partir de esas actividades primarias sirven para desarrollar nuevos materiales, pero a la vez, a partir de la bioeconomía, nosotros podemos resolver problemas ambientales muy complejos, digamos, para el país. Por ejemplo, actividades como por ejemplo la agrícola, que genera grandes volúmenes de rastrojo o de residuos. Ese rastrojo tiene un valor importantísimo para generar energía, para generar bioproductos, pero que no necesariamente ahorita estamos valorizando, y más bien estamos generando un problema ambiental. Entonces, la bioeconomía nos permite a nosotros generar productos de valor agregado para múltiples industrias, a la vez que estamos resolviendo un problema ambiental. Entonces, estamos generando en las mismas zonas rurales, podríamos generar beneficios, que son beneficios en contra del cambio climático, beneficios económicos, porque se generarían nuevas actividades productivas para esas zonas, pero a la vez esas zonas nos dan un valor gigante, brindándonos todos esos insumos para nuevas industrias que a la vez generan valor al país. Entonces hay como un círculo virtuoso, digamos, a partir de lo que se desarrollan, esas actividades que se desarrollan en las zonas rurales. Sí, tal vez recapitular ese punto que es de vital importancia aquí. Lo que para unos es un desecho, que anteriormente hubiera sido lanzado a un río, dejaba a la vera del camino, ¿verdad?, convertirse en un contaminante,
de ahí surgen múltiples oportunidades de negocio. Así es. Es así. Sí, Exacto. claro. Hay un caso muy exitoso a nivel internacional que se llama New Energy Investors y lo que ellos utilizan, como mencionaba Ana y también Carola, es los desechos agroindustriales para la producción de azúcares. ¿Qué pasa? Qué Volvemos a darle un poco al agro, nada más tienen todo el tienen toda la materia prima, les damos conocimiento técnico para que sepan cómo utilizarla, agregarle valor y hacer producciones que les retribuyen mayor económicamente. Sí, que como mencionabas, Ana Francis, genera una gran oportunidad, sobre todo para esas poblaciones rurales que en nuestro país son tan deprimidas. Sí, y yo creo que algo que es muy importante es que lo que mencionaba Carola, ¿verdad? Muchas veces en este momento esos desechos es un problema para la misma comunidad, Exacto. ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, porque en la escuela de química trabajamos con desechos de camarón, si vos tenés depósitos de cáscara de camarón, porque ahora todo el mundo quiere comprar el camarón pelado y limpio, ¿verdad? Un basura de camarón no te dura oliendo bien un día, ¿verdad? Entonces, si ya pensas en toneladas de eso, la comunidad va a sufrir mucho, ¿verdad? En cambio, se puede convertir en un producto que es de muy alto valor agregado, ¿Cómo qué? el quitosano. ¿Y eso para? Se utiliza, yo no trabajo en eso exactamente, lo hace el laboratorio de polímeros, pero se utilizan para desarrollar, por ejemplo, se pueden utilizar nanoquitina y se pueden utilizar sistemas de liberación controlada de pesticidas o de fertilizantes para la agroindustria. Imagínate, del mar a la tierra y de ahí a generarle oportunidades a muchas personas. Exacto. Vamos a seguir hablando sobre este tema en el siguiente bloque, que es Con una mirada. Ya regresamos después de la pausa. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema de empresas innovadoras con enfoque sostenible, que como hemos visto a lo largo del programa trae grandes oportunidades para todas las personas del país, porque lo que para unas personas puede ser un desecho, para otras puede ser una gran oportunidad de negocio, y en lo cual pues el tener acceso a los diferentes recursos y sobre todo al tema de la tecnología es fundamental, y en eso pues el vínculo entre la empresa, el gobierno y la academia pues resulta muy importante, como hemos visto. Ahora, esto genera una serie de retos y desafíos de los cuales ustedes han ido mencionando algunos a lo largo del programa, pero me gustaría recapitularlos ahora, sobre todo si tenemos en cuenta que Costa Rica pues tiene una estrategia nacional de bioeconomía y que pues esto involucra pues que, como yo decía, ¿verdad?, esa alianza entre la empresa privada, el Estado y las universidades públicas, en el caso nuestro de la Universidad Nacional, generar oportunidades para que cada vez haya más empresas innovadoras que beneficien a múltiples personas. Sí, bueno, específicamente en el tema de los bioemprendimientos vemos que hay desafíos, y también es interesante porque la heterogeneidad propia de la bioeconomía se ve reflejada en esta temática. Uno de los principales retos, como bien lo mencionó Álvaro, es el tema de la legislación. Se ocupa una legislación que también haga esta diferencia cuando es un tema bio. ¿Por qué? Porque entonces, como Carola en algún momento mencionó, si yo quiero exportar a la Unión Europea, si quiero exportar a Estados Unidos, tiene que haber una correcta numeración de qué es lo que yo estoy haciendo. Digamos, me tienen que clasificar de forma correcta. Si no me clasifican de forma correcta y más bien me clasifican como un emprendimiento completamente tradicional, yo no solamente pierdo mi valor agregado, sino también pierdo la diferenciación ante el mercado internacional, que eso es un elemento que yo consideraría vitalicio. Sí, hay retos, como también lo mencionaba Álvaro, que son estructurales, y uno parte por cómo posicionamos el tema de bioeconomía como uno de los ejes del desarrollo nacional, como algo estratégico para lograr que el país realmente crezca y se desarrolle. Yo creo que parte de ahí para que todo alrededor se empiece como a alinear, ¿verdad? Entonces hay regulaciones que se alinean a esa visión país, hay lo que decía ahora Celestina, que es muy importante, el tema del financiamiento, cómo financiamos esos desarrollos. Si estamos hablando de que muchos de estos desarrollos son en las zonas rurales, ¿cómo llevamos tecnología a las zonas rurales? Tecnología e infraestructura
para que esos proyectos pasen de ser prototipos a escalarse y realmente llegar al mercado. Y ese es uno de los retos principales. Y otro reto que es el tema de cómo lograr que esos emprendimientos realmente crezcan, ¿verdad? Entonces los podamos acompañar en todo su ciclo de vida del negocio, de que son una idea hasta que llegan al mercado en muchos aspectos, en aspectos de negocios, en aspectos de financiamiento, en aspectos de propiedad intelectual, en aspectos culturales para generar realmente empresarios. Entonces, pero es eso, para mí lo primero es como esa visión compartida y consolidada. ¿No? Exacto. Y creo que nosotros desde la academia jugamos un rol muy importante porque hace rato estamos hablando de que esas nuevas empresas y esos nuevos emprendimientos van a llegar a zonas rurales. No es un secreto que la parte de educación en las zonas rurales es un reto país, ¿verdad? Y que no es lo mismo el nivel de educación que tiene una persona en la zona rural que en las áreas en el GAM. Entonces, nos corresponde a nosotros como universidades públicas empezar a generar programas de capacitación para tener a esas personas listas en el momento en el que ese auge de los nuevos emprendimientos aparezca, porque si no las oportunidades que ellos puedan tener a aspirar a formar parte de esas nuevas empresas tampoco va a ser real. Sí, que es parte del trabajo que desarrolla la Universidad Nacional en este equipo de trabajo para favorecer este tipo de crecimientos. Sí. ¿Qué líneas desarrolla la Universidad Nacional en esta materia? Nosotros en este momento, bueno, tenemos la carrera de Ingeniería en Bioprocesos desde la escuela de Química. Muchos de los chicos que se gradúan han estado migrando de alguna forma a esas zonas rurales a atender a algunas empresas que ya han estado surgiendo en esas zonas. Tenemos la carrera de Química Industrial. Hemos estado hablando de la posibilidad de empezar a generar técnicos en áreas que sean carreras un poco más cortas, de más fácil acceso. En la zona de Chorotega ya tenemos nuevas ingenierías, en la zona de Pérez Celedón tenemos nuevas ingenierías en el área de agricultura. Entonces creo que hemos estado haciendo un esfuerzo por modificar, pero todavía faltan algunas cosas por hacer. ¿Y en la línea de la investigación? En la línea de la investigación, nosotros trabajamos mucho en mi laboratorio, que es el laboratorio de biorefinería. Nosotros trabajamos con desechos de caña, de café, de bambú, trabajamos con desechos de banano. Tenemos otro laboratorio, el laboratorio de polímeros, que ellos trabajan con desechos de pescado, del procesamiento del pescado, trabajan con desechos de camarón, trabajan con desechos de piña. Entonces, la Escuela de Agricultura también de la Universidad Nacional también trabaja en Agricultura 4.0 y trabaja en otros desarrollos que son complementarios. La Escuela de Ciencias Biológicas en la parte de biotecnología también tiene muchos desarrollos en la parte de biotintas y en la parte de algunos insumos. Hemos empezado a hacer sinergias porque dentro de la misma universidad tienen que aparecer sinergias. Entonces en este momento estamos articulando una red de biomateriales entre la Escuela de Química, la Escuela de Biología, la Escuela de Física y la Escuela de Veterinaria para desarrollar prótesis a base de materiales que sean biomateriales, que sean biobasados, para poder utilizarlos como implantes o como tratamientos en equinos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de sinergia también tiene que ir surgiendo, ¿verdad? Porque no podemos tener solo proyectos donde yo tengo una idea, pero no tengo una aplicación clara, ni sé a dónde va a llegar, ni cuáles son los requerimientos que tiene que tener ese producto final cuando mi consumidor final lo requiera, ¿verdad? Sí, y lo que usted mencionaba hace un par de bloques, el trabajo con las comunidades para transferir este conocimiento a donde se necesita para sacar a la gente adelante. Ajá. Y otra cosa que hemos empezado a hacer desde los cursos de las carreras, hemos empezado a traer las empresas para que ellos nos digan cuáles son los retos que tienen, cuáles son los problemas que tienen y que los chicos desde los cursos tengan que desarrollar soluciones innovadoras, biobasadas para esos retos que las empresas tienen. Mucho es el trabajo que se hace aquí en Costa Rica, como hemos visto en este programa, en torno al tema pues, de la bioeconomía y el tema de las empresas innovadoras con enfoque sostenible. Y todo esto, pues, tiene una gran reunión, por llamarlo de alguna forma, en este evento llamado Simbiosis, que es el Congreso de Biomateriales 2024, que este año va a tener lugar en agosto en el ICA en Coronado. Es un evento gratuito y donde se tiene acceso a todo este trabajo que se está haciendo en el país en esta materia.
El lema es Conecte con la bioinnovación. Ahora cuéntenos, ¿en qué consiste Simbiosis en este 2024? Bueno, tenemos el Simbiosis el 21 de agosto. Nos hemos unido las 3 instituciones, la Universidad Nacional, el ICA y el Hub de Biomateriales, junto a otros actores como la Embajada de Holanda, Copetarrazú y Impact Hub y Biofin, para desarrollar este evento que tiene como 4 espacios. Conferencias, en donde precisamente vamos a estar hablando de la bioeconomía, cuáles son las oportunidades de los mercados en el tema de la bioeconomía. Vamos a hablar un poco de esta temática que estábamos ahorita conversando, de cómo, de lo que se conoce como las biorefinerías. Imaginémonos cuando se refina petróleo, ¿verdad? Solo que ahora lo que se refinan son productos biológicos para generar nuevos materiales. Entonces vamos a hablar del desarrollo de esas tecnologías, vamos a mostrar algunos ejemplos de bioemprendimientos que se están desarrollando en el país en esa coordinación con la academia. Y también, muy importante, vamos a tener una feria de proyectos. En esa feria de proyectos vamos a mostrar algunos ejemplos desde la academia y de emprendimientos con los que hemos venido trabajando las 3 instituciones en los últimos 2 años y medio más o menos. Ana, no sé si quieres agregar. Sí, creo que tal vez es muy importante mencionar que vamos a tener conferencistas internacionales, ¿verdad? Una de las primeras conferencias de apertura es un especialista alemán que nos va a dar una visión global, o sea, globalmente hacia dónde va la economía, cuáles son las tendencias y cómo Costa Rica se enmarca en esa tendencia global. Y otra visita que vamos a tener, que para mí es muy importante, es la visita del director del Centro Nacional de Biorefinería de Brasil. Brasil tiene algunos desechos agroindustriales que son muy cercanos a nosotros y Brasil nos va a hablar de su trayectoria durante, creo que son 25 años ya de producción de etanol a partir de caña de azúcar y cómo en este momento se están transformando en una biorefinería no solo de etanol, sino de biobasados en general para producir productos químicos finos de alto valor agregado. Algo importantísimo también es que, ahora que usted hablaba de los retos, pero también de las oportunidades, es que usted mencionaba, tenemos un grupo importante de empresas transnacionales en el país y de empresas grandes que están demandando este tipo de bioproductos para ser en sí mismas sostenibles. Entonces también vamos a tener unas mesas de trabajo, una organizada por Impact Hub y otra organizada por nosotros, en donde vamos a identificar los retos de estas industrias, uno para comercializar productos sostenibles y otros para poder desarrollar productos sostenibles en esta vinculación academia-empresa. Entonces, esto también va a formar parte de Simbiosis. Y también veo que va a haber una feria de proyectos. Qué interesante, cuéntenme qué podemos ir a ver ahí. Bueno, lo más importante, con estos espacios se facilita que el ecosistema que está en nacimiento y en consolidación termine de conocerse, que los actores se conozcan, y al final del día también permite ser un espacio de intercambio muy valioso, porque si yo estoy en busca de especialistas los voy a encontrar, incluso esos especialistas pueden conocer oportunidades de financiamiento que yo requiera para mi proyecto. Así que me parece que es una oportunidad de ganar, es gratuito, todas las personas están invitadas, así que ojalá podamos contar con bastante audiencia. Bien importante eso, que también van a tener ese panel invirtiendo en empresas en biomateriales, cómo asegurar financiamiento. Así es. O sea, va a haber de todo un poco para que las gentes que están interesadas en incursionar en esto o fortalecer su presencia con el tema de la bioeconomía y las empresas innovadoras, pues tenga ahí acceso. Ahora, entonces, esto va a ser en agosto 21. El 21 de agosto tenemos un día completo con conferencias y feria y mesas de trabajo. Y el 22 de agosto vamos a tener una sesión hicimos una convocatoria a emprendedores que vamos a seleccionar a los mejores 10 emprendedores que les vamos a dar una mentoría 1 a 1 por diferentes actores del ecosistema para ayudarlos a que sus proyectos puedan crecer. Esto va a ser en el ICA en Coronado y además, lo más importante, entrada gratuita. Correcto. Cualquier persona puede asistir. Por supuesto. ¿Hay que hacer algún tipo de inscripción? Sí, la inscripción la pueden hacer a través de nuestra página, nos pueden seguir en la página de Facebook y LinkedIn de CINDE, también del ICA y de la Universidad Nacional, y en nuestro landing www.cinde.org, ahí encuentran el acceso al link para el registro del evento. Y bueno,
como les dije, recuerden, Simbiosis, Congreso de Biomateriales 2024, agosto 21 y 22 en el ICA en Coronado, gratuito. Ojalá mucha gente participe, ¿verdad? No solo, como ustedes dicen, para que quienes están en todo este negocio se conozcan y tengan acceso a nuevos conocimientos, sino también para que otras personas vayan y conozcan, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer en el tema de bioeconomía, biomateriales. Importante, desde que se me vaya, lo vamos a transmitir también por el Facebook del ICA y el Facebook de la UNA. Entonces también aquellos que no nos puedan acompañar pueden verlo en línea también. Excelente. Entonces, bueno, ya saben, pueden buscar más información sobre Simbiosis en las páginas web de la UNA, del ICA, del CINDE, en las redes sociales pueden buscar Simbiosis o pueden buscarlo a través de lo que ya nos indicaron las compañeras. Aquí lo más importante es que la gente participe y que pues hagamos crecer este esfuerzo tan importante que benefician, ¿verdad?, no solo a las empresas en general, sino también, sobre todo, lo más importante, a las comunidades y sobre todo las comunidades rurales de nuestro país que necesitan tanto apoyo y por ende se nos devuelve en un impacto positivo para nuestro ambiente y para nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscarnos en redes sociales bajo el nombre Una Comunica. Y le esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Acompáñenos aquí en Una Mirada. Hasta pronto.